Bueno, comenzando entonces la unidad 3. Esta unidad nos invita a trazar una línea respecto de lo que hemos visto hasta acá como obligación. Digamos, en la unidad 1 nosotros estudiamos qué era una obligación, cuáles eran sus caracteres, cómo podíamos distinguirla de los derechos reales, cuál era su naturaleza jurídica, etc. Luego vimos en la unidad 2 qué elementos eran necesarios para hablar de la existencia misma de la obligación. Si tenemos en cuenta esa definición que vimos en la bolilla anterior, podemos extraer de la misma lo que sería la definición de los elementos accidentales de la obligación. Por descarte son aquellos que no hacen a la existencia de la obligación, ¿está? O sea, son aquellos que si bien no serían necesarios para que la obligación nazca, tienen en el caso de aparecer en la obligación la misma importancia jurídica que los elementos esenciales. Pasando en limpio, ¿qué significaría esto? Que si bien los elementos accidentales no serían necesarios para que la obligación comience su existencia, en el caso de que exista alguno de ellos en la obligación y que la misma nazca con algún elemento accidental, hay que tener ahí cuidado porque ese elemento accidental adquiriría la misma importancia, la misma relevancia jurídica que los sujetos, que el objeto, que el vínculo jurídico y que la causa fuente. ¿Ah? O sea, yo tengo las 4 patas de la mesa y yo sé que apoyada la obligación ahí, no se me va a desmoronar, la obligación va a nacer. Tengo los 4 elementos esenciales. Ahora, si yo le pongo una pata más a la mesa, y le pongo, por ejemplo, un plazo, una condición o un cargo, si bien yo sé que si saco la pata, la obligación podría nacer igual, si la agrego, tiene la misma jerarquía y la misma importancia que las otras 4. ¿Está? Esto para entender que si bien son elementos accidentales que no serían en principio necesarios, no por ello son menos importantes que los elementos esenciales de la obligación, ¿está? Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que si alguno de estos elementos accidentales aparece y cobra la obligación vida con, además de los elementos esenciales, algún elemento accidental, cuidado porque estamos hablando de un elemento que puede rumbear la vida de la obligación y en muchos casos con efectos significativos en cuanto a la validez de la misma, en cuanto a la existencia de la misma o a las condiciones en que la misma deba cumplirse. Por eso, si bien no son en principio necesarios, son igualmente importantes que los elementos esenciales. Ya dijimos cuáles son, mencionamos a la condición, al plazo y al cargo. Respecto a la metodología, hay una cuestión que vale la pena mencionar porque ha habido un cambio legislativo en este Código Civil y Comercial en relación al Código Civil de Vélez. ¿Por qué? Porque ha habido un traslado atendiendo a la crítica que se le había hecho al Código Civil de Vélez y se han llevado, su regulación ha sido trasladada al libro primero, es decir, a los actos y hechos jurídicos, en la parte general. Esto, como les dije, fue acogiendo la crítica que se le hacía a Vélez Sarsfield, quien había regulado a los elementos accidentales dentro del libro de las obligaciones. ¿Y qué le decía la doctrina a esto? La doctrina le decía a Vélez Sarsfield que se había equivocado por cuanto la condición, el plazo y el cargo en realidad no son elementos accidentales privativos o exclusivos de las obligaciones, sino que son comunes a los actos y hechos jurídicos en general. Puedo tener enfrente una obligación que tenga un elemento accidental, pero también puedo tener otro tipo de acto jurídico que no sea una obligación y que también estén sujetos a un plazo, a una condición o a un cargo. Por ello, lo que se hizo fue
sacarlos del libro correspondiente al derecho de las obligaciones, en nuestro caso el libro tercero, y trasladarlo al libro primero, que corresponde a la teoría de los hechos y actos jurídicos. Y además se efectuó un segundo cambio en cuanto a la metodología interna, eso en cuanto a la metodología externa, que ya saben ustedes que obedece a la ubicación en el Código Civil y Comercial de la regulación del instituto del que estoy hablando. Ahora, en cuanto a la metodología interna, o sea, cómo está sistematizado el abordaje del instituto dentro del Código Civil y Comercial, también ha habido otra modificación. ¿Por qué? Porque el Código Civil de Vélez Sarsfield regulaba con jerarquía sistemática inferior al cargo. El Código Civil de Vélez regulaba al cargo dentro del título que correspondía a la condición. O sea, teníamos dos elementos accidentales que tenían la misma jerarquía sistemática, que eran el plazo y la condición, y dentro de la condición se regulaba al cargo. En cambio, este Código Civil y Comercial actual, vigente, lo que hizo fue acoger también la crítica que se le hacía al Código de Vélez y darle la misma jerarquía sistemática al cargo que tienen la condición y el plazo. Por eso van a ver ustedes, si miran en sus índices del Código Civil y Comercial, van al libro primero, parte general, título cuarto, que es Hechos y Actos Jurídicos, y allí tienen en el capítulo séptimo modalidades de los actos jurídicos, en tres secciones que tienen, lógicamente, la misma jerarquía. La sección 1, condición, sección 2, plazo, y sección 3, cargo. ¿Está? Eso también, otra crítica en cuanto a la metodología interna. Entonces, en cuanto a la metodología externa, lo que hubo es un traslado al libro primero, a la parte general, entendiendo que no son elementos exclusivos de las obligaciones, sino que son elementos que que pueden aparecer en los actos jurídicos en general. Y en cuanto a la metodología interna, otorgando al cargo la misma jerarquía sistemática que tienen el plazo y la condición. Bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos, con la condición. De estos tres, condición y sobre todo plazo, no tienen margen de error en nuestra materia. ¿Está? Plazo es un elemento sumamente importante, sobre todo para el ejercicio profesional, por eso le vamos a poner un poco más de atención que a los otros dos, pero lo mismo, condición también es un tema igualmente importante. El cargo por ahí es más sencillo de entender y aparece poco en la práctica, por eso vamos a ver que lo vamos a estudiar muy brevemente, pero sí vamos a hacer foco en los primeros dos. Bueno, en cuanto a la condición, en el PowerPoint tienen una definición que es la que a nosotros nos gusta utilizar, porque pueden comenzar definiendo cualquiera de estos elementos accidentales de la misma forma, diciendo es la modalidad que. ¿Por qué podrían comenzar diciendo esa primera frase? Porque los elementos accidentales también se denominan modalidades de los actos jurídicos. Por eso, una obligación que tiene, además de los elementos esenciales, además de las cuatro patas, agrega una quinta pata como un elemento accidental, deja de ser una obligación pura y simple, conformada solo por sujetos, objeto, vínculo jurídico y causa fuente, y se transforma en una obligación modal, porque justamente incorpora una modalidad o elemento accidental. Por eso ustedes pueden empezar definiendo a cualquiera de estos tres elementos accidentales diciendo es la modalidad que. En el caso de la condición, hablamos de la modalidad que subordina la eficacia o la resolución de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. Ustedes toman esa definición y pueden a partir de ahí hacer el análisis de la mayoría del tema relativo a condición, pero tienen que hacer
el desmembramiento de esta definición y entender el porqué de cada palabra dentro de ella, que es lo que vamos a ir haciendo en forma conjunta. Dijimos, es la modalidad que subordina o hace depender la eficacia o la resolución, son dos conceptos que ahora vamos a analizar, de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. El Código Civil y Comercial la define en el artículo 343. Vamos entonces al libro primero, diciendo que es la cláusula, lo cual está bien también, si lo quieren definir de esa forma, es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Es una definición bastante similar a la que nos gusta utilizar a nosotros. O sea que en ambos casos está bien. ¿Está? Bueno, ¿qué tenemos que analizar respecto a la condición? Tenemos que ver cuáles son sus caracteres y a partir de ahí los requisitos y clases. Creo que es más o menos eso lo que el programa no es muy preciso en este punto, pero es hacia allí donde vamos a ir. ¿Está? Bueno, los requisitos de la condición son los siguientes. Primero, ya sabemos que es un elemento accidental, o sea, requisito no, carácter. El primer carácter de la condición es que es una modalidad. Es justamente un elemento accidental de las obligaciones o de los actos jurídicos en general. El segundo carácter es que la condición no se presume. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dudas acerca de si la obligación está o no sujeta a una condición, no puedo presumir o ante la duda ir por la respuesta afirmativa. No puedo presumir que existe. La condición requiere que sea expresa. La condición debe surgir inequívocamente del título constitutivo de la obligación. ¿Está? Por ejemplo, si estoy hablando de un contrato sujeto a una condición, por ejemplo, una donación, como la que teníamos en el trabajo práctico anterior, bueno, podría surgir ahí una condición respecto de ese acto jurídico, de hacer depender la eficacia de esa donación a un acontecimiento futuro e incierto. Ahora bien, si yo tengo dudas si está o no expresada una condición, la respuesta va a ser negativa, porque la condición no puede ser presumida, tiene que surgir en forma inequívoca, sin lugar a dudas. Otro elemento que también es caracterizante de la condición es que la condición no es obligatoria. ¿Esto qué significa? Que no confiere acción para exigir su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que la condición está sujeta a un acontecimiento que puede o no suceder, pero no es ejecutable por sí sola. Sí va a afectar al cumplimiento de la obligación, pero por sí sola no es obligatoria. Y por otro lado, otro de los caracteres es que la condición no opera retroactivamente. Y acá ha habido un cambio respecto a la legislación anterior. El actual artículo 346 es el que establece este efecto, que es siempre hacia el futuro y no en forma retroactiva, excepto pacto en contrario, como dice el artículo. Reitero, artículo 346 del Código Civil y Comercial. El anterior artículo 543 del Código Civil de Vélez Arfiel establecía lo contrario. Y esto lo vamos a ver qué implicancia tiene cuando analicemos los efectos según se trate de una condición suspensiva resolutoria, si tiene o no el efecto retroactivo. Ya el código ha sentado posición de que la condición no tenga efecto retroactivo. Siempre en el caso de que se cumpla o no se cumpla, va a tener ese efectos únicamente hacia el futuro y no en forma retroactiva. Bueno, la segunda cuestión que tenemos que analizar es la de los requisitos que debe tener ese hecho futuro e incierto. Voy a compartirles, no sé si ustedes
ya descargaron en la unidad 3, el PowerPoint de la unidad 3. Un momentito que estoy localizando el... Les voy entonces a compartir la pantalla para ir haciendo el análisis del cuadro que está en las diapositivas. Bueno. Esto es lo que acabamos de mencionar respecto a caracteres. Bueno, se ve muy mal. No sé qué le pasó al... A ver, voy a borrar, voy a volver a ver si en la versión PDF está bien el cuadro. Si no está bien cargado, sí, este está bien cargado. Bueno, lo analizamos desde acá. Bueno, ustedes tienen acá qué requisitos debe reunir ese hecho futuro e incierto al que se subordina la eficacia o la resolución del derecho en una condición. Los primeros dos requisitos surgen de la propia definición, con lo cual no hay mayor duda a su respecto. Primer punto dice que el hecho debe ser futuro e incierto. Bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué hablamos de que el evento condicional debe ser un hecho futuro? Tomemos un ejemplo de los más comunes cuando hablamos de condición. Te regalaré un auto si te recibes de abogado, o para hacerlo un poquito más, ponerle un poquito de pimienta, te regalaré un auto si apruebas Derecho Civil 2. Bueno, tengo allí el ejemplo de una obligación que hasta un punto es una obligación pura y simple. Si yo digo, te regalaré un auto, y lo dejo ahí, estoy hablando de una obligación pura y simple, pero si le agrego una condición, que sería en este caso, si apruebas Derecho Civil 2, estoy subordinando, en este caso, la eficacia del derecho a ese acontecimiento futuro e incierto que sería aprobar Derecho Civil 2. ¿Por qué estoy hablando de un hecho futuro? ¿Qué significa esto? Que el evento condicional aún no haya sucedido, que vaya o no, entre paréntesis, a suceder en un momento ulterior al nacimiento de la obligación. ¿Por qué no podemos hablar de un evento condicional pasado? Porque carecería de virtualidad, de virtualidad jurídica, de eficacia jurídica, convenir condicionar la eficacia o la resolución del derecho a un evento que ya sabemos si sucedió o no. Por ejemplo, si yo les dijera, te regalaré un auto si apruebas Derecho Civil 1, no tendría ningún sentido porque ya sabríamos que ese evento sucedió y cómo sucedió. Por eso, siempre que hablamos de una condición, la contingencia de que vaya o no a suceder tendría que poder o no presentarse en un momento posterior al momento en que la obligación se contrae. ¿Está? En el caso de lo incierto, que es una de las características esenciales que tiene la condición, estamos hablando de un hecho que no sepamos si efectivamente se va a producir y que exista una verdadera incertidumbre respecto de esta cuestión. O sea, hay una contingencia que implica la imposibilidad de saber con certeza si ese evento, ese hecho, va a suceder o no. ¿Está? Sea para cualquier persona, o sea, no solo para el conocimiento de nuestro deudor, que nuestro deudor sepa o no, no, un hecho verdaderamente contingente que por sí solo objetivamente pueda acontecer como pueda no acontecer. Pero en tercer lugar, los requisitos nos dicen que debe tratarse de un hecho posible ilícito. ¿Esto qué significa? Que trayendo un poco acá a colación lo que vimos respecto al objeto de la obligación,
tengo que consignar como condición algo que sea un comportamiento, una conducta que sea de cumplimiento factible, tanto material como jurídicamente, y que a la vez no nos saque del marco de la licitud. Acá trayendo la misma explicación que vimos en la unidad anterior respecto de esto. Por ejemplo, yo no podría poner como condición, volviendo al mismo planteo, te regalaré un auto, si hablo de un hecho imposible materialmente, si cruzas el océano a nado. Si hablo de un hecho imposible jurídicamente, te regalaré un auto si hipotecas tu automotor. Te regalaré un auto si con él, si lo utilizas para el contrabando de estupefacientes, algo ilícito. Entonces, lo mismo que hablamos respecto al objeto es acá también aplicable. ¿Qué más debe reunir este hecho o el evento condicional? No debe ser un acto o un hecho puramente potestativo. ¿Esto qué significa? Que la condición no dependa exclusivamente de la voluntad del sujeto deudor. Por ejemplo, te regalaré un auto, si quiero. Porque en ese caso carecería tampoco, digamos, no tendría la suficiente fuerza para que esa condición valga, porque quedaría subordinada la eficacia del derecho a la exclusiva voluntad del sujeto que se obliga a entregar o a cumplir con determinada prestación. Por ende, el evento condicional debe depender, o por lo menos debería combinar algo que sea potestativo, si se quiere, pero que también vincule algo externo a las partes. Ahora cuando veamos los criterios de clasificación, se va a entender un poquito mejor este requisito. Y por último, lo que ya también sabemos, que de ese evento condicional dependa la adquisición o eficacia o resolución de un derecho. ¿Está? Bueno, vamos a ir al primer criterio de clasificación de la condición, que es el más importante, y que distingue la condición suspensiva y resolutoria. En ambos casos, la definición ustedes la podrían extraer de la propia definición que dimos respecto de condición. Es decir, si ustedes toman la definición del artículo 343 y hacen la pertinente diferenciación o distinción, pueden sacar también la definición de condición suspensiva y la definición de condición resolutoria. ¿Cómo haríamos esto? Diríamos, la condición suspensiva es la modalidad que subordina la eficacia del derecho a un acontecimiento futuro incierto. Por el otro lado diríamos, la condición resolutoria es aquella o la modalidad que subordina la resolución de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. O sea, las dos definiciones surgen de ese artículo 343 y de la otra definición que tienen transcripta en el PowerPoint. ¿Está? Como ejemplo de la primera clase de la condición suspensiva, tomaríamos el que ya mencionamos recién. Te regalaré un auto si apruebas Derecho Civil 2. Y como ejemplo de la condición resolutoria, diríamos, te prestaré mi casa hasta que te cases. ¿Está? Bueno, vamos a hacer el análisis teniendo en cuenta tres momentos o estadios que tienen acá. Lo voy a pasar para que ustedes vean los artículos para tener a la vista. Tres momentos o estadios que atraviesa la condición, que son el momento en el que la condición aún no se ha cumplido, pero no sabemos si se va a cumplir o no, o sea, ya la obligación ha nacido, pero todavía no sabemos con certeza qué es lo que va a suceder. A ese estadio le llamaríamos condición pendiente. Sobre ello regula el artículo 347 del Código Civil y Comercial. El segundo momento sería la condición cumplida, y el tercer momento la condición no cumplida o la condición fracasada. Tienen ahí tres artículos correlativos, 347, 348 y 349. Ahora, vamos a hacer la bajada práctica de estos tres artículos
según el tipo de condición que tengamos enfrente, la condición suspensiva y la condición resolutoria. Si tomamos la primera de ellas, vamos a analizar la condición suspensiva en primer lugar. Dijimos que el ejemplo, esto es muy difícil de explicar sin pizarrón, quiero que lo sepan, capaz que hacemos, les hago la anotación en un, a ver si puedo, en un Excel. Sí, no, abrí mal, aguárdenme un segundito. Dejo mientras de compartir la pantalla, voy a abrir, tratar de hacerles lo mismo que haríamos en un pizarrón. ¿Por qué hago esto? Porque es sumamente importante que ustedes entiendan cómo hacer el análisis práctico, porque el contrato o la condición puede, la obligación puede presentarse el incumplimiento o la frustración de la condición en cualquiera de estos tres estadios. A ver, estoy tratando de hacer algo que sirva a la vista. Bueno, vamos a ver si así nos deja. Ustedes me siguen. Se me hizo un solo despelote de programa. Ahí está. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, doctora. Sí, sí. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, doctora. Bueno, les comparto entonces la pantalla y voy a tratar de ser lo más ejemplificativa posible en cuanto a este tema que es un poco denso, pero puede ser que se entienda bien de esta forma. Vamos a poner condición. ¿Leen ustedes ahí o no? ¿O agrando más la letra? Se lee bien, doctora. Por favor, Condición profesora. suspensiva y condición resolutoria. El ejemplo que dijimos era, te regalaré un auto si apruebas Derecho Civil 2. Y acá dijimos, te prestaré mi casa hasta que te cases. Bueno, vamos a analizar primero la condición suspensiva. El primer estadio es condición pendiente. El segundo estadio dijimos condición cumplida. Y el tercer estadio, condición no cumplida o fracasada. ¿Está? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer a partir de acá? Tenemos que hacer el análisis fáctico de mi caso es este que está acá mencionado, para saber en qué momento nos encontramos. Si yo hablo de una condición pendiente en los hechos, ¿qué significaría esto? Que la persona está cursando la materia, ¿está? Y hablo de que la condición se cumplió, esto significa que aprobó, y si hablo que la condición fracasó, significaría que no aprobó. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, doctora. Ahora, ¿qué pasaría? Ya sé cuál es mi situación fáctica en este punto, ¿no es cierto? Lo que está consignado entre paréntesis. Ahora, ¿qué efectos produciría eso en cuanto a la eficacia? Lo pongo acá para tener presente que cuando hablamos de condición, hablamos de la eficacia de la obligación, que está subordinada al evento condicional, que es, en este caso, aprobar Derecho Civil 2. Si apruebas Derecho Civil 2, es el evento condicional. Bueno, a ver si lo puedo poner.
Bueno, si está pendiente, ustedes están cursando, lo primero que tendríamos que analizar es si existe o no obligación. ¿Por qué? Porque hasta acá parecería que en tanto no se sepa si la persona aprobó o no, la obligación no nacería. Y en realidad ya ha quedado dicho, con la explicación que dimos al principio, que yo necesito para que la obligación nazca únicamente los elementos esenciales. Con lo cual tendría que analizar si hasta acá, si con el hecho de que la persona le esté prometiendo de alguna forma este regalo, ya la obligación ha nacido o aún no. ¿Cómo hago ese análisis? Bueno, simplemente analizando, chequeando si están presentes los elementos esenciales que son los que necesito para hablar de la existencia de la obligación. ¿Tengo sujetos? Sí, podría decir que en el ejemplo tengo dos sujetos. Si habla de te regalaré, significa que hay un sujeto que está hablando, ¿no es cierto?, que es el que está efectuando el compromiso o asumiendo ese compromiso, esa promesa, y la otra persona sería el destinatario, con lo cual tendría un deudor y tendría un acreedor. ¿Tá? Segundo elemento esencial. ¿Tengo objeto? Sí, tengo un objeto en la obligación. ¿Cuál sería el objeto de la obligación? El objeto sería la prestación, que en este caso sería una prestación de dar una cosa cierta, en este caso un automotor. Tercer elemento esencial, ¿tengo vínculo jurídico? Sí, tendría un vínculo jurídico, claramente hay dos personas que están enlazadas y relacionadas a través de ese nexo. ¿Tengo causa fuente? Sí, tengo un contrato, en este caso podría ser de una futura donación, si hablamos de te regalaré como acto a título gratuito. ¿Está? Con lo cual tendría hasta ahí, perdón, volviendo a causa fuente, si lo pensáramos desde el punto de vista de las causas fuentes tradicionales, si fuéramos a las modernas, podríamos llegar a hablar de una declaración unilateral de voluntad. Pero como he corregido en algunos trabajos prácticos, en este caso si estamos hablando de una donación, si lo habláramos en términos de una donación, estaríamos en presencia de un contrato. Ahora, entonces no tengo dudas que aún estando pendiente la condición, la obligación existe, o sea, la obligación ya ha nacido, ¿está? Ya ha comenzado a existir. Ahora, ¿qué pasa entonces en este momento? Lo que sucede es que está subordinada o está de alguna forma suspendida la eficacia del derecho. Está suspendida. Bueno, si ustedes saben cómo hacer esto, que nos entre todo en un solo recuadro. Profesora, seleccione su columna hasta la última fila y ponga... Estoy acostumbrada a manejar Excel y este LibreOffice me mata. Bueno, lo que está suspendida la eficacia del derecho, eso significa que como el derecho del estudiante, en este caso del alumno, todavía no puede ser ejercido. Es decir, la obligación ya ha nacido, pero la eficacia del derecho está subordinado al acontecimiento futuro e incierto de aprobar Derecho Civil 2. Ahora, ¿qué podría realizar en este estadio? Bueno, lo que se podría efectuar en este estadio es justamente, bueno, no sé cómo, me va a quedar a ver, si alguien entiende, habilite su micrófono. Yo quiero seguir agregando texto a este recuadro, pero no sé cómo hacer para que no me siga saliendo para el costado, sino que me quede en el mismo recuadro. Voy a agregar acá, no importa. Actos Profesora, ¿me escucha? obligatorios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que si bien la persona no puede ejercer su derecho aún porque está subordinado en su eficacia,
al acontecimiento futuro e incierto, lo que podría hacer es cautelarlo, así como hemos hablado cuando vimos la teoría de la naturaleza jurídica de ese primer tramo de la obligación del débito-deuda, como acreedores, ese alumno, ese estudiante, podría, en el caso de que vea que su derecho esté peligrando, podría pedir alguna medida de carácter conservatorio, preservando ese bien que va a recibir al momento en el que efectivamente esté en condiciones de ejercer el mismo, ¿está? Por ejemplo, si yo sé que el auto ya, quien efectuó la promesa ya lo compró al auto, ya lo tiene a su disposición el vehículo, para motivarme de alguna forma a que yo estudie y apruebe Derecho Civil 2. Ahora, lo cierto es que el auto está estacionado en la vereda, en una zona inundable, y estamos en una seguidilla de lluvias, y posiblemente el auto, de dejarlo ahí donde está, se pueda llegar a arruinar. Entonces, lo que podría hacer es pedir, juez mediante, algún tipo de medida conservatoria, de medida cautelar, para que el vehículo, por ejemplo, quede, hasta tanto la condición se cumpla o no, en algún tipo de depósito o garage, por ejemplo, ¿está? Eso es lo único que el acreedor podría realizar en este marco de pendencia de la condición suspensiva. Vamos al estadio siguiente. La persona aprueba obligaciones, aprueba Derecho Civil 2. Bueno, ¿qué va a suceder acá? Entonces, tendríamos la plena eficacia del derecho que ha sido adquirido. ¿Por qué? Porque ya no hay dudas de que la persona va a poder exigir, en este caso, la entrega de la cosa prometida, por haber adquirido plena eficacia, porque en este caso es como si nunca hubiera existido condición, o sea, ya está cumplida, la persona aprobó Derecho Civil 2, entonces ahora resta, porque cobre vigor, cobre eficacia, esa primer parte del caso. Te regalaré un auto. Bueno, entonces ahora es el momento en que habría que producirse la entrega de esa cosa. Ahora, en el último estadio que corresponde analizar, en el caso de que la persona no hubiera aprobado, lo que sucede es que no, digamos, de alguna forma, no se tornaría eficaz entonces el derecho, y quedaría de alguna forma disuelto el vínculo jurídico, o sea, desaparece el vínculo jurídico como jurídico. Con lo cual, si nosotros hasta acá dijimos que como elemento accidental no era necesario para la existencia, pero también dijimos que de aparecer el elemento accidental tenía la misma importancia jurídica que el resto de los elementos accidentales, entonces, si la condición finalmente fracasa y no se cumple, la obligación toda se va a desvanecer. ¿Está? En el caso de que en este punto el acreedor, el alumno, el estudiante, ya hubiera recibido, porque se hubiera producido una entrega anticipada del vehículo, por ejemplo, como la persona, el promitente quería estimular al estudiante para que estudie y apruebe obligaciones, entonces, ¿qué hizo? Le entregó el auto, todavía estando cursando la materia, y resulta ser que llegamos al final y el estudiante desaprueba. Lo que habría que producirse por lógica consecuencia es la devolución o el reintegro de lo que se hubiere percibido anticipadamente, ¿está? Porque justamente la obligación entera se va a desvanecer. Bueno, vamos al análisis del otro supuesto de la condición resolutoria. Hasta acá dijimos, condición resolutoria, pusimos el ejemplo, te prestaré mi casa hasta que te cases. Acá recordemos que estamos hablando de la resolución del derecho. Ya no estamos hablando de la eficacia, sino de la resolución del derecho. ¿De qué depende que el derecho se resuelva? De ese acontecimiento futuro e incierto. En este caso,
la condición, el evento condicional sería hasta que te cases. Podemos hacer el mismo análisis que en el caso anterior. Estando pendiente, yo puedo pensar, ¿existe o no obligación? Sí, acá claramente existe. Entonces, existe también una obligación que ya ha nacido, y acá es plenamente eficaz. Es decir, en este punto, estando pendiente la condición resolutoria, la eficacia se produce plenamente hasta tanto se resuelva, porque justamente el evento condicional viene a resolver el derecho, ¿está? Pensémoslo en el caso, si estamos diciendo, te prestaré mi casa hasta que te cases, el estado civil del sujeto es soltero, eso significa aún no se casó. Entonces, como hasta que te cases tiene uso de la casa que se le ha prestado, eso significa que aún está usando la casa, con lo cual existe ya la obligación y la misma es plenamente eficaz. Ahora, ¿qué pasa si acá analizo que la condición se cumplió? Significa que la persona se casó. ¿Está? En los hechos lo que sucedió es que se casó. Entonces, ¿qué va a pasar en este punto si hablamos de que se casa? Se produce justamente la resolución del derecho, que hasta ahí venía siendo plenamente eficaz y ahora pierde eficacia, porque se produjo el cumplimiento de la condición resolutoria. Con lo cual, en este punto es donde se va a producir la restitución de lo que se hubiere entregado en razón de ella. O sea, acá, si la persona se casa, va a tener que reintegrarle la casa a quien se la prestó. Ahora, si pienso que la condición fracasó, significaría en los hechos que finalmente no se casó, o sea, terminó esa relación sentimental que tenía, y con lo cual tengo certeza de que el casamiento no se va a producir. Entonces, jurídicamente, ¿qué pasaría? El derecho acá, el derecho queda irrevocablemente adquirido. ¿Está? Eso es lo que sucedería en el caso de la condición resolutoria. ¿Qué significaría esto? Que para pasarlo en limpio, el ejemplo quedaría así: te prestaré mi casa, punto, como si no hubiera existido condición. Si ustedes analizan, la idea de hacerlo en cuadro comparativo es que lo analicen justamente así. Acá le voy a agregar únicamente un efecto de los que mencionamos. Si ustedes analizan esto, van a encontrarse, lo voy a poner en colores para que vean, se producen efectos semejantes, pero en momentos diferentes. ¿Está? Ustedes después miren de vuelta este video y se van a dar cuenta que los efectos son de alguna forma cruzados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de condición suspensiva, recién al cumplirse adquiere la plena eficacia. En el caso de la resolutoria funciona exactamente a la inversa. En el caso de la resolutoria, la eficacia se produce hasta tanto se acaezca el evento condicional. Lo mismo en el caso de la condición fracasada. Si pienso en que la condición suspensiva no se cumple, que el evento condicional es futuro e incierto, finalmente no sucede, lo que se produce es la desaparición del vínculo jurídico, por ende la extinción de la obligación y la restitución de lo que se hubiera entregado si hubiera habido alguna anticipación en la entrega de la cosa. Ese efecto en la condición resolutoria se produce al cumplirse la condición,
porque como la condición viene a resolver el derecho, entonces es allí donde operaría la restitución de lo que se hubiere entregado. Lo pongo en colores para que ustedes puedan analizar este efecto en forma comparativa. ¿Está? Ahora, ¿cómo identifico, puedo identificar con bastante aproximación qué tengo enfrente? Si tengo enfrente una condición suspensiva o una condición resolutoria. Bueno, hay dos palabras que para mí son bien claras al respecto del tipo de condición que tengo enfrente. Según, obviamente, cómo esté redactado el contrato, va a variar, pero si uno va tratando de simplificar muchas veces los términos redactados, tenemos que terminar en oraciones sencillas que sean algo similares a esto. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay una palabra que es esta, el si apruebas obligaciones. Si apruebas obligaciones, es lo que me determina con bastante claridad que tengo en presencia una condición suspensiva. El ejemplo me está diciendo, va a suceder esto, o sea, la prestación va a ser esta, si se produce el evento condicional. Con lo cual, producido el evento condicional, el derecho va a ser eficaz. En cambio, en la condición resolutoria, la palabra que me marca que lo que suceda, que el evento condicional de suceder me va a poner fin al derecho, es aquí la expresión hasta. ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, por ahora vos seguís como venimos, que el derecho es eficaz, que la obligación ejercerse en forma acabada, en forma plena, hasta que acaezca el evento condicional y efectivamente se produzca la resolución del derecho. ¿Está? O sea, el hasta es el que me marca el límite de lo que viene siendo ejercido en forma eficaz y que con el evento condicional llega a su fin. ¿Está? Por eso la idea de explicarlo en un cuadro comparativo. Les pido disculpas por la improvisación. Me di cuenta en el devenir de la clase que no iba a ser fácil de explicar sin que ustedes lo vean plasmado por escrito. Así que lo dejamos grabado. Cualquier cosa que necesiten revisar el contenido va a quedar a disposición. Bueno, esto mismo que acabamos de ver en forma práctica es lo que se desprende de esos tres artículos que les mencionaba recién, 347, 348 y 349. Si se fijan, esto está bien clarito. Fíjense, 347 dice, el titular de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias, lo que expresamos acá. Yo sé que el auto está a la intemperie, entonces pido que quede en un depósito bajo techo. Por otro lado dice, el adquirente de un derecho sujeto a condición resolutoria, me voy a este punto, puede ejercerlo, dice, o sea, plenamente eficaz, pero la otra parte puede solicitar también medidas conservatorias. Pensemos acá que ustedes están habitando la casa, estando solteros, están haciendo uso y goce de esa casa que se les prestó, y de buenas a primeras se ponen a realizar modificaciones edilicias. Deciden derribar una pared. No, momento. Ahí habría que pedir entonces también, desde el punto de vista del otro sujeto, del dueño del inmueble, alguna medida también de carácter conservatorio. Podría entonces presentarse. Por otro lado dice, en todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la constitución. Vamos al siguiente artículo, 348. Cumplimiento, dice, el cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse, en este caso lo agregaríamos acá, o bien devolverse, o sea, restituirse, en caso de que fuera una condición resolutoria, las prestaciones convenientes. ¿Los micrófonos?
Y el 349, que es el que regula el fracaso de la condición, únicamente lo menciona en el caso de la condición suspensiva, dice: si el acto celebrado bajo condición suspensiva hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y esta no se cumple, debe restituirse el objeto con los sus accesorios, pero no los productos percibidos. Lo único que regula este artículo es esto: restitución. Si hubiera habido entrega, entonces hay que devolver lo que se hubiera recibido. ¿Está? El código no es claro respecto a qué pasa con la condición resolutoria, pero esto es lo que ya se analizaba con el código anterior, y faltaría, digamos, quedó como inconclusa la regulación en cuanto a este estadio, este momento de condición fracasada. Pero esto que viene en el cuadro es lo que ya está dicho respecto del efecto que tiene en cuanto a la condición. Dejo de compartir pantalla. Voy a... Yo no escucho micrófonos, así que ahí silencié yo. Veo que hay una mano levantada, no sé si es efectivamente que quieren hacer una consulta. Bueno, cualquier cosa, revisen el contenido de este cuadro. Esto les va a ser muy útil para el trabajo práctico número 3, que es el que me falta cargar. Como primer criterio de clasificación de la condición, que es hasta donde vamos a llegar hoy, restan analizar otros criterios de clasificación que los pueden ir siguiendo en las diapositivas, en el PowerPoint, que ya está agregado al aula virtual, y que nos van a servir todo esto. Mírenlo también desde el punto de vista práctico, traten de anotarse al lado de cada tipo de condición y de cada tipo de plazo que vamos a estudiar después, el ejemplo que acompañe para que ustedes hagan el entendimiento. Esto de analizar los 3 momentos en la condición es muy importante porque, como ustedes ven, difieren los efectos jurídicos que se producen según ese acontecimiento suceda o no suceda. Es con el único tipo de condición suspensiva y resolutoria donde hacemos este análisis. Con lo cual los otros criterios de clasificación, por ejemplo, condición permitida o prohibida, condición positiva o negativa, múltiple o simple, son criterios ya netamente teóricos, pero que también nos sirven para clasificar y también denominar con lo que corresponde cuando tenemos una condición enfrente y saber qué tipo de condición es. Hasta acá podríamos hablar de esta clase de condición, que es la más importante, suspensiva y resolutoria. Vamos a completar la clase que viene, el jueves, con los otros criterios de clasificación, que tienen ahí también en el Power. Faltarían agregarle los ejemplos a eso, y luego ya pasaríamos a plazo, que es el tema que seguramente nos va a ocupar en gran medida la próxima clase. Bueno, voy a finalizar la grabación.